Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban, y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manteneos despiertos porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Pero entended esto: si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también vosotros debéis estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Amén. Pues en realidad es muy complicado texto este pasaje, al menos en la forma en la que nos ha llegado. En un trabajo académico analizaríamos el texto de otra forma a lo que es un sermón. De hecho, este pasaje tiene varias líneas de comprensión, al menos 3, y ni siquiera estoy hablando de las posturas escatológicas que cada uno tiene, del fin de los tiempos, no estoy ni hablando de eso. Solamente estoy hablando de lo que es el propio texto, exegéticamente, en otros términos. Yo no sé si Carmen ya en la Facultad de Teología se habrá asomado a este o a otros parecidos, pero es un texto más complejo de lo que se suele pensar, por cómo está, digamos, compilado el material que el evangelista reúne. Y a pesar de lo confuso que puede parecer, yo sigo manteniendo en lo principal que el mensaje de la Escritura, de la Biblia, tiene claridad. Bueno, ahí estoy con los reformadores, que decían que la Biblia era perspicua, que era clara. Y es que, de hecho, la Biblia, las Escrituras, en tanto que palabra, es luz, nos alumbra, como palabra que nos orienta en el camino. Y dice el texto, dice el Señor, versículo 42, velad, pues, porque no sabéis a qué hora va a venir vuestro Señor. Viendo lo que Jesús nos ha contado de cómo en los días de Noé, ¿no?, la gran tormenta del diluvio llegó así de improviso, no de imprevisto. Las palabras de Jesús en el pasaje suenan misteriosas, suenan incluso duras, estruendosas, como relámpagos en la noche, ¿no?, las palabras estas, pero no son para asustarnos, sino para despertarnos. Velad, estad despiertos. Adviento, que es una costumbre más humana y más eclesial que otra cosa, y no pasa nada, eso está bien, ¿vale?, suele empezar con este tipo de pasajes que apuntan a la segunda venida de Jesús. Y los que organizan, digamos, los materiales de los leccionarios, hacen esto, o históricamente se ha hecho esto, para que por lo menos podamos prepararnos para rememorar la primera, o sea, la Navidad, la Natividad del Señor. Hoy estamos empezando el Adviento como si una mano suave nos tocase el hombro y nos estuviese diciendo, no te quedes dormido, ¿no? Si te estás quedando dormilado, despierta, está amaneciendo. Tienes que velar que ya viene el Señor. No caigas en esto es muy fácil, no caigas en el sueño de la indiferencia, del pasotismo o de la apatía respecto a Dios, respecto a su reino,
respecto a sus promesas, respecto a nuestra esperanza, respecto a su venida, respecto a nuestros prójimos. No te quedes dormido, no te quedes dormida. Cuando se elaboraron, en aquella época en la que se elaboraron los evangelios, con los dichos de Jesús y todo esto, aquellas comunidades cristianas tan tempranas, tan antiguas, bueno, para nosotros, ¿no? En aquel momento estaban naciendo. A pesar de ser comunidades muy recientes, ellos tenían la creencia de que Cristo volvía en un chasquido. Estamos ya en el 2025, camino ya del 2026. Como ha pasado muchas veces en la historia de la Iglesia, también en aquel momento había gente que se dedicaba a poner fecha para decir cuándo iban a suceder las cosas, ¿no? Estaban ahí, pues entonces el Señor viene dentro del mes que viene, qué tal, qué cual. Pero lo que necesitaban saber, tanto ellos en aquel tiempo como nosotros ahora, más que obsesionarnos con falsos relojes apocalípticos, llenos de ideas friki, que algunas veces se destroza la Biblia para coger un versículo de aquí, otro de acá, e intentar fabricarte un puzzle a ver cómo encaja. Mira, esto parece que encaja, ¿no? Y te fabricas un puzzle. Lo que todos necesitamos es un corazón dispuesto a percibir que Dios sigue acercándose. Aunque las promesas de su venida pueden parecer, ¿no?, para nosotros, a nuestra comprensión, que tarda demasiado. Y cuando vivimos cosas feas, como el mundo en el que vivimos, más nos parece que tardan. A muchos cristianos les conviene todavía entender que cuando Jesús dice que nadie sabe ni el día ni la hora, cuando Jesús dice eso, no lo está diciendo con angustia. Que yo sé de gente que se ha criado en ambientes escatológicos que te mete mucha angustia con todo esto. ¿Por qué no lo dice? Lo dice invitándonos a respirar hondo y aceptar que nosotros no controlamos el tiempo. Eso no es cosa nuestra. El futuro no es algo secreto que debamos descifrar como si hubiese unos códigos ocultos en la Biblia, que si tú pones el versículo del derecho, luego lo pones del revés, que si tú... No, son cábalas, no tenemos que hacer nada de eso. Pero sí que hay una esperanza que tenemos que mantener viva en medio de cualquier situación, en medio de cualquier calamidad, de cualquier guerra, de dolor, de enfermedad, incluso de muerte, ahora mismo para la familia Corpa. ¿Qué nos dice todo esto en nuestras situaciones? Y por eso Jesús aquí nos habla de que si de los días de Noé, que si de una mujer, las mujeres moliendo mientras los hombres están arando, ¿no? El mundo seguirá siendo mundo hasta que llegue de buenas a primeras la consumación final del reino de Dios, con su juicio y su recolocación de las cosas, ¿no? De sanación de las cosas, de la realidad. Y mientras tanto, pues el mundo es mundo, y cada uno hará sus tareas diarias y sus cosas, como el moler, como el arar, que aparece aquí en el texto, ¿no? Mientras estamos en nuestra cotidianidad, podemos vivir haciendo las cosas con el piloto automático puesto, con nuestros trajines, ¿no? Haciendo nuestras cosas cotidianas, pero dormidos espiritualmente por dentro, sin ver lo que ya ha empezado a acontecer entre nosotros. Así que el problema, como Jesús está planteando aquí, el problema no es comer, no es beber, no es darse en casamiento, como se está diciendo en el versículo 38, que es lo que hacía la gente en los días de Noé, ¿no? El problema que tenemos es quedarnos adormecidos sin levantar la mirada a la realidad de Dios. Entonces, velemos, ¿no? Estemos despiertos, mantengamos la vista con amplitud y sensibilidad a la realidad de Dios, a la realidad de nuestros prójimos y a la realidad del reino que viene y que también acontece en lo que nosotros vamos haciendo desde el Espíritu de Dios, ¿no?
La palabra adviento significa, bueno, viene del latín adventus, ¿no? Que significa advenimiento, llegada, venida, ¿no? Y para la llegada, para la venida de lo nuevo, para la llegada de la parusía, ¿no? Del reino, del Cristo que viene, necesitamos recibir y dejar nacer en nosotros al Cristo que ya vino, que ya llegó. En Internet, algunos compañeros y compañeras, pastores y eso, y pastoras, han dicho, además yo creo que ya circula como una especie de esto, como foto, que ya circula fácilmente, dicen, hay cristianos obsesionados en comprender y recibir la segunda venida de Cristo. Y todavía no han comprendido y no han recibido la primera. La fe cristiana no es morbo, no es sensacionalismo, es una experiencia de fe, de seguimiento a Jesús, ¿no? Coherente, ¿no? Y cuando quitamos eso y nos perdemos en lo otro, en hacer el puzzle, el tal, nos quedamos dormidos otra vez. Y lo peor de todo es que nos quedamos dormidos creyendo que estamos velando. Y en eso anda mucha gente, muchos hermanos nuestros, haciendo sus puzzles de cuándo viene Cristo, que si el reloj, que si ha pasado esto, que si Rusia, que si Israel, que si no sé qué, que si no sé en cuánto. En los versículos 42 y 43 se hace esa comparación de la venida de Cristo con el ladrón que viene. Y el ladrón no describe al Señor, sino la sorpresa imprevista de su llegada. Incluso muchos creyentes, yo no sé si alguno de vosotros, creyentes que antes no eran creyentes, pueden también hablar de cómo en sus propias conversiones y de sus encuentros existenciales con Cristo, pues la fe, esa fe se ha despertado, ha venido de improviso, ¿no? Y les cambia la vida. No te lo esperas, ¿no? Algunas veces puede ser incluso un proceso, yo no digo que no, pero es un proceso con el que tú no cuentas. Y viene como sorpresa. Dios irrumpe por sorpresa. Y nuestro corazón tiene que estar abierto a su sorpresa. Corazones que velan, que están abiertos a recibir. Y os tengo que decir, hay una hipocresía que me preocupa. Y como Adviento es un tiempo de reflexión, de tomarnos nuestra fe en serio, yo lo quiero traer para compartirla ahora. Si decimos que esperamos la venida de Cristo, que esperamos el reino de Dios en su consumación final, velar significa una cosa muy clara. Mientras el reino de Dios viene de una forma total, nosotros, ¿verdad? Nuestra comisión es expandir el reino de Dios en el aquí y en el ahora. Si ves que alguien necesita de ti, de que le des tu pan, de que le des agua, de que le des comida, de que le des calorcito humano, abrigo, tu compañía, que le des tu tiempo. Dar significa manifestar el reinado de Dios en esas situaciones. Si tú dices que esperas a Cristo y no das agua al sediento cuando se te presenta la oportunidad, si no das pan al hambriento, tú no estás esperando a Cristo. Porque Cristo se está encontrando contigo en el rostro de muchas personas en su necesidad. Y no me lo estoy inventando yo, no lo digo así porque sí. Eso es lo que se nos dice en Mateo 25, del 31 al 46. El Señor se nos presenta en las necesidades de la gente. Y a veces esas oportunidades que requieren que velemos, como dice el pasaje de hoy, son oportunidades flash, son fugaces. Te encuentras con alguien que necesita, que te necesita, y tú dices, bueno, es que ahora mismo no puedo, lo que sea, no tal, y te vas, Y pasa el tiempo y a lo mejor estás en tu casa y reflexiona, te da remordimiento, es que yo tenía que haberle ayudado, ¿no? Y vas a buscar a esa persona para el tipo de ayuda que sea y ya no está.
o ya es tarde, o ya no sirve. Vuelvo a decirlo, Dios irrumpe por sorpresa. No te lo esperas. La vida cristiana, y ahora en Adviento, y es como reflexión misma de la vida cristiana, la vida cristiana se practica en oportunidades fugaces, así de continuo, que es la vida. ¿Cómo vienen las cosas? Flu, fla, flu. Oportunidades algunas veces que parecen pequeñas, o que no importa, o que, bueno, ya. Pero es ahí, el terreno de juego es ese de la vida cristiana. Y es importante. Velar no es, a ver cómo lo digo, no es soñar despierto. ¿Por qué digo esto? Porque hay espiritualidades cristianas incluso en las que nosotros podemos caer que son así, que son como digo algunas veces, ¿no? Son las burbujas, son la pompa que te aísla de la realidad, te aísla del mundo, todo muy espiritual, todo muy no sé qué, y te estás quitando del terreno de juego donde se vive nuestra fe para meterte en la pompa. Y, ojo, todo doctrinalmente correcto. Doctrinalmente correcto, se pueden hacer cosas que te aíslan y que no es. Porque es muy fácil tener o hacer iglesia o formas de ser iglesia en las que soñamos despiertos. Y no para vivir el reino. No para velar, como dice el pasaje. No para esperar. No para actuar. No para comprometerse. La espera del reino de Dios es una espera consciente, pero no en desgana, en apatía, en algo que tú dices, yo estoy esperando, y como que te sientas a esperar. Es que eso no es la fe cristiana, eso no es el esperar cristiano. Eso no es la esperar, y esperanza vienen de la misma. Nuestra esperanza no es una espera que tú. Es que como tú tienes la promesa del reino de Dios, de lo que sabes que viene, el reino de Dios y su justicia, tú en el aquí y en el ahora practicas la justicia. Que tú sabes que viene la paz de Dios, ¿sí? Tú ahora aquí practicas la paz y el ser pacificadores. Hay momentos en la vida cristiana que desde luego también son para estar en la burbujita un poquito, también, no os digo que no. De hecho, hay formas de vivirla, de tener experiencias de contemplación y todo eso, que a veces se están perdiendo y que también son importantes. Pero es que las dos cosas van juntas. Y no solamente la espera en el reino de Dios no es una espera de brazos cruzados, sino que tampoco es, y lo voy a decir siempre con las letras mayúsculas, no es miedo. ¿Cuántas veces se utiliza el púlpito para asustar? La esperanza cristiana no es de lo que viene, no es miedo, no es terror, no es pánico, no es ansiedad. Es ser sensible a que Dios ha irrumpido en Cristo y tiene verdadera promesa de vida y que viene. Y yo digo amén a eso. La espiritualidad cristiana es la que vive en consecuencia con eso. Así que velar es, estar despierto es que practiquemos la atención en estos días. Atención en el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, el Espíritu Santo, discerniendo las situaciones que muchas veces se nos escapan, las oportunidades, y viviendo por adelantado nosotros lo que viene. Estamos en adviento, advenimiento, venida, llegada. Como decía antes, nos están tocando el hombro para decirnos, venga, espabila, despierta, que viene. Pues soli Deo gloria.